Gustavo Menéndez, acá tengo en tus apuntes como tenés vos en tu Twitter, hijo de Yolanda, papá de Santino y de Sofía, seguidor de Cristo, de Perón, de Eva, desde la cuna, abogado y también presidís el PJ de la provincia de Buenos Aires. Nuestra gestión termina en diciembre, pero seguramente va a haber algún acuerdo. En máximo, estaríamos en condiciones de ya consagrarlo como nuevo presidente del PJ. Después habría que ver en qué momento se hace el traspaso de mando y demás. Hoy la agenda institucional, política, va por otro lado, no por las cuestiones internas de un partido político, de ninguno, sino que tiene que ver con la vacunación, con lo fuerte que está golpeando la pandemia en esta segunda ola que ya se instaló entre nosotros. Tiene que ver mucho también con la situación económica, con la posibilidad de nuevos cierres. Administrar toda esa situación no es nada fácil. Así que hoy la agenda está muy alejada de lo que puede ser la vida interna de un partido, ¿no? Estamos trabajando mucho en eso, Julieta. Hubo unidad para los nuevos candidatos. Ustedes no están pensando en eso en este momento, pero bueno, hubo un grupo que estaba en contra, que quería que haya otro tipo de participación. ¿Cómo es la estructura del PJ? No, el PJ es una estructura muy vívida. No solamente se trabaja la herramienta electoral de un partido, sino que implica en sí mismo una cuestión sentimental para todos los que lo componemos, que no solamente el PJ está compuesto por los 48 consejeros, sino que somos más de 1.300.000 afiliados en la provincia de Buenos Aires solamente, que se vive con mucha pasión. Casi es una marca registrada del peronismo, la pasión por nuestro partido. Siempre tiene trascendencia. Ahora, como te decía antes, la vida interna de ningún partido hoy es ni noticia ni un tema de relevancia frente a todo lo que nos está pasando en la República Argentina y en el mundo con la pandemia, esas vacunas que no terminan de llegar de la forma en que uno espera y lo necesita, la crisis económica que se ha desatado a raíz de la misma pandemia, todos los desafíos que tenemos como nación hoy. Vacunar para tratar de salir de una vez por todas, poner de pie a un país que ha sido muy castigado por una administración que ha elegido administrar los recursos de la Argentina en una forma muy ineficiente, o por lo menos que nos ha traído un sinfín de problemas. Y luego de esa mala administración de los recursos de la República Argentina, del gobierno anterior, sufrimos la pandemia. Así que es un escenario verdaderamente complejo. Hay que dejar de lado cualquier otra cuestión que no sea sumarle a la Argentina y a nuestro pueblo para salir de esta situación. Y en ese aspecto vos tenés un liderazgo como el de Alberto Fernández, que ha tomado un sinfín de decisiones acertadas. Tenés un gobierno como el de Axel Kicillof, que duplicó sus camas de terapia intensiva, que ha trabajado intensamente en esto, pero bueno, que hasta el momento no alcanza, porque no alcanza en ningún lugar del mundo para vivir en estos momentos como si esto no hubiese pasado. Y estamos pagando todas las consecuencias de esa pandemia. Por eso es tan importante no solamente la unidad dentro del frente de todos, sino que es muy importante la unidad de todos los argentinos, más allá de las diferencias. Después tenés parte de la oposición que es constructiva, que trabaja todos los días, que disiente con quienes tenemos la responsabilidad de gobernar, pero que disiente desde un lugar constructivo. Y después tenés parte de la oposición que se dedica a generar fantasmas, poner palos en la rueda, desinformar, tratar de que todo sea una ensalada y un barro difícil salir, porque para ese sector de la oposición, cuanto peor, mejor. Se está lidiando con todas esas cosas. En el medio de todas esas cosas no hay espacio, precisamente hoy, para discutir demasiadas cosas que tengan que ver con la vida interna de un partido. Alguien que hoy está luchando fuertemente desde el AMBA, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en tu ciudad? Mi ciudad, que es una ciudad muy grande, un poquitito más chica que Mar del Plata, que es donde vos vivís, pero que tiene características muy, muy parecidas. Si bien el censo dice 606.000 y un poquitito más, las proyecciones que nosotros hacemos en base a nuestras propias estadísticas nos hacen suponer que estamos en 700.000, tal vez un poquitito más, con una pandemia que nos está azotando de lo lindo, y no solamente la cuestión sanitaria, sino también todo lo que tiene que ver con el desastre que deja tras su paso este coronavirus, como es la pérdida de empleo, la grave crisis económica. ¿Cómo comunicar para que la vida prevalezca sobre la economía, ¿no? Porque es como que hay dos modelos a seguir y no tener miedo para tomar las decisiones que en algunos casos
vemos que da la sensación de que el presidente por ahí algunas decisiones no las termina de definir por la opinión pública. ¿Cómo hacen para que no los controle la opinión pública cuando estamos previo también a un momento electoral? Parte de una premisa básica en nuestro movimiento, que para nosotros la voz del pueblo es la voz de Dios. Más allá de que estemos en época de elecciones, la opinión de nuestros vecinos siempre termina siendo determinante y muy importante. Hemos decidido tomar partido por la vida, hemos decidido que el bien jurídico tutelado con mayor energía por el Estado sea la vida y la salud. Obviamente que no hacemos nada para desfavorecer los circuitos económicos, al contrario, en estos momentos, con la segunda ola, con todo lo que hemos vivido, con todos los muertos, con todos los enfermos y demás, intentamos garantizar los circuitos económicos que sean garantizables. También entendemos que hay circuitos económicos que por su misma naturaleza comercial es necesario juntar mucha gente en lugares cerrados, entonces esos circuitos económicos no pueden funcionar. Y hay que tomar a veces decisiones que no son de lo más simpáticas, pero que son las adecuadas para preservar la vida de nuestros vecinos. De las crisis económicas tenemos millones de ejemplos de resurrección. Muchos muertos económicos volvieron a la vida con distintas recetas. Ahora, si hablamos de resurrección, solamente conozco la de Jesús, y eso pasó hace un poco más de 2000 años. Gente que se pierde, como me pasó a mí, perder a mi madre, perder a mi tía, perder a amigos, no los recuperas más. Por eso creo que el bien jurídico tutelado con mayor energía por un Estado que sea peronista tiene que ser siempre la vida y la salud. Un dato que me parece muy importante y que no lo tenía presente es que ahora tenés COVID, y no solo tenés COVID, sino que vos no te has vacunado, tu pareja tampoco está vacunada. Me contagié 2 veces de COVID, mi hermana se contagió 2 veces de COVID, mis hijos se han contagiado COVID, muchos amigos, he perdido amigos muy cercanos por esa pandemia, así que considero que casi que se ha ensañado con mi familia. Y entonces tomar la decisión de no vacunarme, pudiendo hacerlo siendo personal estratégico, es una decisión que está íntimamente ligada a que no me considero con derecho a sacarle una vacuna a una persona que lo necesite más que yo. Perdí a mi mamá el año pasado, no murió de COVID, pero murió a causa de la pandemia, murió mi tía por COVID. Te imaginas que es algo que a nosotros como familia nos ha afectado muchísimo. Se contagió mi cuñado, se contagió mi sobrina. Lo que hizo el COVID con mi mamá fue acelerarle muchísimo un proceso que ella venía sufriendo, que era el del Alzheimer. La angustia del encierro, no poder verme a mí, no poder ver a su hija, mi hermana, no poder ver a sus nietos. Eso empezó a trabajar muy, con mucha afectación para su enfermedad, y se terminó enfermando, tuvo una gripe, derivó en una neumonía bilateral, estuvo más de 20 días internada en el hospital. Recién cuando sale del hospital, yo ya había tenido COVID, ahí decidimos traerla con nosotros y la vimos a mi mamá después de muchos meses. Cuando la había visto la última vez, había estado con nosotros de vacaciones, caminaba, andaba, era alegre. A veces se perdía un poquito, pero la mamá que vi después de la pandemia casi no podía articular palabra y salió del hospital muy débil, y a las pocas semanas de haber salido terminó muriéndose, terminó dejándonos. Verdaderamente uno no sabe, estuvimos casi 130 días sin verla,